Continuamos nuestra reflexión de historia de la espiritualidad. Vamos a hablar ahora sobre San Ignacio de Loyola. Su nombre, ¿verdad? Íñigo López de Recalde, pertenecía a la estirpe de los Loyola, que era una familia que parece remontarse hacia los siglos XIII, más o menos, que se distinguía por ser una familia que quería autoafirmarse, ¿no? Que buscaba tener una buena posición. Obviamente Ignacio a los inicios de su vida pues tiene claramente estos ideales de posicionarse, ¿verdad? De ponerse, de colocarse encima de los demás. Él nació hacia el 1491 y en 1521 él va a ser herido en la defensa de Pamplona contra los franceses, y es ahí precisamente esta herida de guerra lo que le va a iniciar su proceso de conversión. Estando convaleciente, en lugar de que lo pusieran a leer alguna novela de amor, de romance, como se acostumbraba en aquellos tiempos, le van dando libros, ¿verdad? Una obra llamada El Flos Sanctorum de Ludolfo de Sajonia, que es una especie de relatos, ¿verdad? De santos, de la vida de los santos, ¿no? Parecida a la leyenda dorada, ¿no? Que va narrando cierta vida de los santos y de los santos antiguos, ¿no? De los apóstoles, para iluminar la vida de santidad. Y también le pasaron una obra llamada De Vita Christi, que escribió un tal Giacomo de Varese, y que habla precisamente sobre Cristo, ¿vale? Necesidad de imitarlo, de parecerse a él. Y entonces estas lecturas pues lo van posicionando en su interior, en su vida espiritual, para empezar un proceso de conversión, empezar una conversión profunda en su vida. Y entonces esto le va a hacer abandonar la carrera de armas y consagrar su vida a Dios. Y entonces entre el 1522 y 1523 él va a irse a Manresa, bueno, para tener un periodo de crecimiento espiritual, ¿no? Obviamente con crisis, cuestionamientos importantes, pero que lo van purificando. De tal manera que va a llegar a Barcelona después para empezar una especie de apostolado, ¿no? Para ayudar a las almas, mientras que va estudiando en la Universidad de Salamanca. Sin embargo, su apostolado al principio pues, no se veía con buenos ojos, se veía un poco extraño. Y entonces, al verlo un tanto sospechoso, deciden mejor pedirle que se fuera, ¿no? Entonces le prohíben predicar, ¿no? Y decide suspender sus estudios en España. Hacia 1527 él se va a trasladar a Francia y a la Universidad de París, ¿verdad? Y que para entonces ya era el baluarte de la ortodoxia católica en aquel momento, ¿no? Donde va a conocer a Francisco Javier y a Pedro Fabró, que serán los primeros miembros de la futura Compañía de Jesús, ¿no? Y ahí empiezan entonces todo este proyecto de misión, este proyecto de dar a conocer la palabra. Y en 1533, más adelante, pues él va a hacer sus estudios de teología en París, va a empezar sus votos como religioso, ¿verdad? En la compañía, y va a empezar entonces una serie de apostolados que le van a servir para su crecimiento espiritual y para la obra que él está iniciando. En 1538 Ignacio va con sus compañeros a Roma, precisamente para pedir la aprobación de sus estatutos, ¿verdad? Para que se puedan aprobar. Y luego en 1545 se va el libro de los ejercicios espirituales, que es una obra clave en su pensamiento, va a ser aprobada por el Papa Paulo III. Podemos decir que ya en el 1549 la Compañía de Jesús, ¿verdad? Va a Brasil, y luego el Papa Julio III en el 1550 va a aprobar las constituciones propiamente de la compañía. Y para el 31 de julio de 1556, San Ignacio muere, fallece, a la edad de 65 años. Entre sus obras principales nosotros podemos encontrar, en primer lugar, la autobiografía, que es una obra, como su nombre lo indica, que habla de su vida, relatando su vida, y va dando a conocer precisamente cómo su vida va transformándose, ¿no? Es una obra que escribe, ¿verdad? Por petición de los mismos miembros de la compañía, ¿verdad? Que viéndolo como un modelo de vida, pues quieren, ¿verdad? Conocerlo, ¿no? Para poder profundizar en él y tener, pues, una especie de ayuda en su propio proceso espiritual. Y bueno, vemos aquí entonces cómo los miembros de la Compañía de Jesús pues, van adquiriendo aquí con esta autobiografía un valor importante. Tenemos la obra de los ejercicios espirituales, que decimos que es un baluarte, ¿no? Es una obra que empezó a escribir en Manresa en el 1522, pero que la fue completando poco a poco, ¿no? Hasta el 1548, como decíamos, ¿verdad? Que ya será aprobada formalmente por el Papa Paulo III.
Y luego tenemos la obra de las Constituciones, ¿no? Que son la clave para la Compañía de Jesús, escritas en el 1550, ¿verdad? Y aprobadas, por lo tanto, en ese tiempo. Y luego tenemos otra obra que sería el Diario Espiritual, ¿no? En donde pues va dándose cuenta de algunos discernimientos acerca de las constituciones, porque no es que las constituciones, ¿verdad?, quedaron así de un día para otro. Hubo todo un ejercicio de discernimiento y en este Diario Espiritual justamente él va mostrando esos discernimientos para ver qué es lo que más conviene para las constituciones de la obra. Y por supuesto tenemos las cartas, ¿no?, que se tienen alrededor de unas 7,000 de ellas, y aunque algunas, ¿verdad?, no se conservan, pero son verdaderos tratados de temas espirituales, ¿no? O sea, no solamente son cartas así, y que se cuentan cosas sencillas, sino también podemos encontrar grandes pautas para la vida espiritual. Entre las principales líneas de influjo, ¿verdad?, en el pensamiento de Ignacio de Loyola, ¿verdad?, con su espiritualidad, pues tenemos obviamente, como decíamos, el Flos Sanctorum, la Vita Christi, ¿no?, que son estas obras que leyó cuando estaba convaleciente. Por supuesto, las confesiones de San Agustín, la imitación de Cristo de Kempis, que era un clásico en aquel momento, ¿no? La influencia de la devotio moderna, el pensamiento, por supuesto, de Tomás de Aquino, ¿verdad?, que es parteaguas dentro de aquel tiempo que se está floreciendo, ¿no?, y que se reconoce el grande valor de esta obra. Y entonces esto es lo que va a configurar propiamente su ideal, ¿no?, de vida espiritual. Ahora, hablando de la espiritualidad de San Ignacio, centrémonos de manera especial en su obra de los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales, pues es una obra que él va a empezar a escribir, ¿verdad?, decíamos, en Manresa, en el 1522, y que luego va a ir completando poco a poco, ¿no? Pero sobre todo los ejercicios espirituales, si bien ver todo un proceso para tener una experiencia espiritual, cabe decir que estos ejercicios espirituales, bueno, pues es parte de su propia experiencia de conversión, ¿no? No es que los ejercicios espirituales solamente sea una obra que a él se le ocurrió para ayudar a otros, sino escribe, sí, todo un proceso espiritual, pero partiendo de su propia experiencia de conversión, ¿no? Entonces podemos decir que cierta fuente de inspiración es su propia vida, su propia experiencia, ¿no?, espiritual, que la va reflejando precisamente ahí en esta obra, ¿no? Y por lo tanto, en algunos momentos podemos ver cómo esta obra de los ejercicios espirituales, pues es propiamente un texto autobiográfico en cierto sentido, ¿no? Este libro de ejercicios, ¿verdad?, no es propiamente un libro para la lectura, ¿no?, a diferencia de otros autores de espiritualidad, no leerlo para profundizarlo, sino es más bien una especie de manual, ¿no?, de atletismo ascético espiritual, ¿no? O sea, los ejercicios son un manual de ejercicio, cómo tengo que ejercitar mi espíritu para alcanzar la santidad finalmente, ¿no? Este sería la meta de esto. Y entonces están destinados precisamente no para la lectura, sino son claves para que se pueda ejecutar y para que se puedan llevar a cabo en estas realidades, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de estos ejercicios? El mismo Ignacio, ¿verdad?, lo va diciendo al inicio. Él dice: por este nombre de ejercicios espirituales debemos entender de todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente y de otras espirituales operaciones, según que adelante se dirá. Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, por la misma manera todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas, y después de quitadas para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima, se llaman ejercicios espirituales. Entonces, obviamente hace toda una comparación, ¿verdad?, entre el ejercicio físico corporal con los ejercicios espirituales. Dice, así como pasear, caminar son básicos para el ejercicio físico, pues también existen ejercicios de manera espiritual, ¿no?, que ayuden a preparar y a disponer el alma, ¿no?, para poder, ¿verdad?, así como el ejercicio va quitando todos los desórdenes alimenticios que tengamos, también los ejercicios espirituales van a quitar todos los desórdenes o afecciones desordenadas que tenemos en nuestro interior, ¿no? Y entonces esa sería como la clave fundamental de lo que va colocando precisamente San Ignacio en estos ejercicios espirituales. La estructura de los ejercicios, bueno, pues en primer lugar tendremos la introducción, ¿no?, que son las anotaciones, ¿verdad?, de los primeros numerales, del 1 al 20, y que va tratando de explicar precisamente de manera esencial la naturaleza, la finalidad y el modo de hacer los ejercicios,
explicando, advirtiendo cosas importantes para poder introducirse a los ejercicios. No es que uno llegue directamente, va poniendo sus advertencias desde el inicio. La segunda parte, que es la columna vertebral de todos los ejercicios, y que finalmente a la luz de esto se tienen que hacer los ejercicios, es lo que se llama el tema fundamental, ¿no? El principio y fundamento, que dice de esta manera: el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son creadas para el hombre, y para que le ayuden a la prosecución del fin para el que ha sido creado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ellas le impiden. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío. Y no le está permitido en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin de lo que somos creados. Entonces este sería lo que se conoce como el principio y fundamento. Se llama principio y fundamento. En primer lugar, es principio porque en él están encerradas todas las conclusiones que después se van a ir especificando y declarando. Y en segundo lugar, se llama fundamento porque carga sobre él todo el edificio de la vida espiritual, ¿no? Por eso es fundamento. O sea, sin esto, todos los ejercicios espirituales no servirían, no es el fundamento de todo. Y entonces dice él, ¿verdad? Que el hombre ha sido creado, dice, para alabar y servir a Dios. La meta del hombre es llegar a Dios, ¿no? Y entonces ya desde el principio y fundamento encierra justamente los dos puntos centrales de los ejercicios, Dios y el hombre, ¿no? Es lo que está diciendo. Dice, el hombre fue creado precisamente para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, ¿no? Es decir, la meta del hombre es llegar a Dios, totalmente a Dios, ¿no? No necesita otra cosa sino llegar precisamente a la presencia de Dios, para salvar su alma, ¿no? Para salvar su vida. Y todo lo que le rodea, dice él, todo lo que él va teniendo, todo lo que él va viviendo, tiene que ayudarle a llegar a Dios. Dice, tanto en cuanto le ayude a llegar a Dios, sirve. Y si no le ayuda a acercarse a Dios, que se deshaga de él. O sea, lo creado no es malo, lo que nos rodea no es malo, en cuanto que todo lo que Dios ha creado es precisamente para llegar a Él, para alcanzar nuestra meta desde Él. Esa es la clave de todo. Pero si esto no me ayuda a llegar a Dios, entonces dice, habrá que alejarse totalmente de esto, porque no le ayuda a la vida del hombre. Entonces, el principio y fundamento comienza, todo lo creado es bueno, pero si esto te está alejando de Dios, tú tienes que alejarte de ello, ¿no? Y tendrías entonces precisamente que ser, dice él, indiferente a esto, ¿no? Y entonces ahí toca el tema de la indiferencia, ¿no? Y la indiferencia es precisamente, ¿verdad?, reconocer las cosas que no me ayudan y dejarlas de lado. Y esta indiferencia ignaciana podemos decir que es la clave de los ejercicios, ¿no? Sin esto no es posible llegar a la santidad, ¿no? Tengo que saber qué es lo que me conviene y qué es lo que no. Entonces, así como cuando alguien va a tomar un transporte, ¿no?, para llegar a algún lugar, pues yo tengo que saber qué transporte tomar, ¿no? Si yo voy al centro, pues tengo que tomar un transporte que me lleve al centro. No voy a decir, voy a tomar un transporte, quiero llegar al centro y tomo un transporte que va en dirección contraria. Pues no me sirve ese transporte, ¿no? Entonces, si mi meta es llegar al centro, pues tengo que ser indiferente a todos aquellos medios de transporte que no me llevan al centro, ¿no? Igual sucede aquí. Entonces, si yo quiero llegar a Dios, tengo que ser indiferente a todos aquellos medios que no me están ayudando a llegar a Dios. Y lo que me ayuda a Dios a tomarlo precisamente. Porque en la medida, ¿verdad?, en la que uno va ordenando, dice San Ignacio, ¿verdad?, los amores, entonces voy a reconocer el grande amor a Dios y voy a poder ser santo porque voy a llegar precisamente a su presencia. Y ya partiendo entonces de este principio y fundamento, entonces sí, viene la estructura propiamente de los ejercicios espirituales, ¿no? Que está dividido, ¿verdad?, en 4 semanas como tal, ¿no? Y obviamente va desarrollándose esos temas a través de meditaciones, de oraciones y de ejercicios ascéticos que a lo largo de estas 4 semanas van ayudando precisamente a aquel que está introduciéndose a este camino espiritual. Podemos ver en primer lugar la primera semana, en donde se hace la meditación sobre el pecado, ¿verdad?, entendido como una suprema soberbia, ¿no? El pecado es la suprema soberbia. Y esta semana pues va a concluir con una meditación sobre lo que es el infierno y corresponde sobre todo en esta semana a la vía purgativa, ¿no? Reconocer el pecado y purgar esa vía.
La segunda semana, pues es la meditación sobre la encarnación, sobre los misterios de la infancia de Jesús. En esta semana, ¿verdad? El objetivo es precisamente la oposición, decisión de seguir a Cristo, ¿no? Es decir, aquí correspondería a lo que llamaríamos la vía iluminativa, ¿no? En los itinerarios espirituales, ¿no? La vía iluminativa, es decir, mi vida es iluminada y yo tengo que decidir si quiero seguir a Cristo o no lo quiero seguir, ¿no? Esa es la vía iluminativa como tal, ¿no? Y en esta semana es cuando se hacen las meditaciones del Rey Eternal, de las dos banderas, de los tres binarios que son importantes, ¿no? En la tercera semana se medita los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y esta pues correspondería a lo que llamaríamos dentro de los itinerarios espirituales la vía unitiva, porque entonces ya me empiezo a unir al Señor, porque voy reconociendo precisamente la salvación que da a través de su pasión y muerte. Para llegar finalmente a la cuarta semana, donde se va a meditar ahora los misterios gloriosos, y por supuesto, ¿verdad? Aquí empezaría entonces también otra parte de la vía unitiva, porque es esta unión con Dios, ¿no? Es vivir totalmente unido a Dios, ¿no? Aquí es donde ya comienza esta realidad, ¿no? Y finalmente tendremos en cuarto lugar las reglas, ¿no? Que sería para la discreción y discernimiento espiritual, ¿no? La última parte de los ejercicios, la cuarta parte son estas reglas, ¿no? Entonces las reglas para el discernimiento de espíritus, que sirve precisamente para la primera y la segunda semana, y luego se habla de las reglas para distribuir las limosnas, las reglas para advertir y entender los escrúpulos, y las reglas para el sentido que hemos de tener dentro de la iglesia, es decir, cómo tenemos que movernos dentro de la iglesia. Ahora bien, como un complemento de esto, estamos diciendo de los ejercicios espirituales, podemos complementar hablando precisamente de estas ejercitaciones, ¿no? Sobre todo de la segunda semana, que ayudan a ver precisamente la concepción de que tiene Ignacio, ¿no? Que nombrábamos ahorita, ¿no? Por ejemplo, está el ejercicio del Rey Eternal. ¿Qué es el ejercicio del Rey Eternal? Este ejercicio se refiere precisamente, dice Ignacio, así como un rey, ¿verdad? Poderoso, ¿no? Que tiene a todos sus súbditos y que los llama para que lo apoyen, ¿no? En sus empresas, ¿no? Vamos a la guerra, ¿verdad? Si luchan junto conmigo, el triunfo no será solo mío, será de todos, ¿no? Dice, bueno, si esto hace un rey temporal, hay que ver al rey eternal, ¿no? Al rey eterno, dice, porque el rey eterno, efectivamente, tenemos que imitarlo totalmente, ¿no? Y el rey eterno es Cristo y tenemos que unirnos a él. Así como un rey temporal me pide que me una a él, así como un rey temporal me pide que viva unido con él, ¿verdad? Para tener logros, bueno, pues el rey eternal más, dice, tendrán que tener mucho más fuerza, tendrán que tener mucho más pericia para poder llegar precisamente a la grande meta de esto. Y entonces dice, el Rey Eternal, que es Cristo, quiere que triunfemos también junto con Él. Pero ¿cuáles son los modos para poder triunfar junto con Él? Dice, en primer lugar es la pobreza, ¿no? Ese es el punto clave de todo, ¿no? La pobreza, tanto la pobreza actual, es decir, no depender de cosas materiales, como la pobreza espiritual, ¿no? Es decir, no que no nos gane la soberbia, que no nos gane este tipo de sentimientos. En segundo lugar, dice, está el tema de la humildad. Y la humildad para San Ignacio en general, ¿qué es? La sujeción a la voluntad de Dios. ¿Quién es el humilde? Dice San Ignacio, el que se sujeta a la voluntad de Dios. Porque esta es la base de toda perfección. Tú quieres ser humilde, sujétate a lo que Dios te dice, ¿no? Y vive la experiencia de ello. Y finalmente nos hablaría sobre la mortificación, ¿no? Lo tercero. Entonces, dice, ¿tú quieres unirte al Rey Eternal? ¿Quieres tener el triunfo junto con el Rey Eternal? Pues muy sencillo. Entonces tienes que ser pobre, humilde, y tienes que tener la mortificación. Entonces así podrás llegar al reino y podrás tener el triunfo con el Señor. En segundo lugar está, decíamos, el ejercicio de las dos banderas. ¿A qué se refiere el ejercicio de las dos banderas? Las dos banderas se refiere a dos ejércitos, ¿no? Dos líderes, ¿no? Que se van a la batalla, ¿no? A eso se refiere. Y dice aquí, ¿cuáles son las dos banderas? Pues está el ejército de Dios y el de Satanás, punto, ¿no? Tú a dónde vas a estar, ¿no? Tú a dónde te localizas, ¿no? Y dice, cuando hay dos banderas, ¿verdad? Cuando hay dos líderes que se van a enfrentar a una batalla, la única manera de ganar la batalla no es solamente aventándose al ruedo, sino es precisamente planeando la batalla, conociendo al enemigo. Porque en la medida en la que tú conoces al enemigo, dice, tú puedes vencerlo. Entonces, el ejercicio de las dos banderas es, vamos a conocer cuáles son las artimañas de Satanás para poderlo vencer y no perder la guerra contra él, ¿no? Y entonces él empieza a hablar precisamente de estas artimañas que va dando, ¿verdad?, Satanás para ello, ¿no? Y entonces dice, de entrada Satanás siempre nos va a tentar, ¿no?
porque estas tentaciones son precisamente lo que nos lleva hacia el mal, ¿no? Lo que no nos permite vivir dentro del bien, ¿no? Y entonces, si nosotros vemos cómo Satanás nos incita precisamente para ser tentados, entonces podremos vencerlo totalmente, ¿no? Y entonces dice San Ignacio, verán estas de las dos banderas, tenemos que ser capaces de darnos cuenta de cómo Satanás va obrando en nuestra vida, ¿no? Y no dejarnos engañar en ningún momento por él, ¿no? Y entonces dice, Satanás siempre nos tienta por medio de la riqueza, por medio de la vanidad y por medio de la soberbia. Por eso entonces nosotros, dice, contra la riqueza, la pobreza. Por eso el que vive estos ejercicios tiene que darse cuenta que la única manera de vencer a Satanás es desde la pobreza. Porque la riqueza es una tentación que nos aleja de Dios. No porque el dinero sea malo, por supuesto que no, sino porque esa riqueza te aparta de Dios. Contra la vanidad, dice, la humillación, ¿no? La humillación. Es decir, no creerte superior, humillarse, ¿no? Ser sencillo. Y contra la soberbia, ¿verdad? Que es a la que todo pecado se ata, dice, ante la soberbia, la humildad, ¿no? Que como decíamos hace un momento es la sujeción total a Dios. Y finalmente el tercer ejercicio es el de los tres binarios. El ejercicio de los tres binarios, ¿verdad? Se refiere a tres tipos de personas. La palabra binario, ¿verdad? En aquel tiempo, ¿verdad? Entre el siglo XV y XVI, se refería a una persona. Binario significaba persona, pero una persona en el ámbito moral, ¿no? A eso se refiere, ¿no? En el ámbito moral. Entonces, cuando alguien pone un ejemplo de una persona en el ámbito moral, en lugar de decir sucede que una persona hace tal cosa, decían sucede que un binario hace tal cosa. O sea, un binario entonces en aquel tiempo significaba precisamente una persona, ¿verdad? Contar algo de una persona, pero desde el ámbito moral, cómo se comporta esa persona, ¿no? Y entonces son los tres binarios porque dice hay tres tipos de personas. Dice, hay una persona que, por ejemplo, desea quitarse todos los deseos malos que le apartan de Dios, ¿no? Que le alejan de Dios. Y entonces dice, yo quiero ser mejor, ¿no? Yo quiero vencer mis pecados, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo quiero vencer mis pecados, tengo que apartar justamente pues todo lo que no me ayuda a acercarme con Dios. Pero, dice, el problema es que, por un lado, quiere vencer el pecado, pero lo va postergando, ¿no? Y dice, después, ¿no? Sí, yo quiero ser bueno, pero después, ¿no? Yo quiero hacer esto, pero después. Entonces, dice, el primer tipo de persona es el que anhela ser mejor, pero nunca es mejor porque siempre lo posterga, ¿no? Es una cosa que nunca llega, ¿no? No me interesa en este momento, ¿no? Entonces quiere seguir pecando, ¿no? Esa persona, por supuesto, que nunca caminará a la santidad, porque la santidad no solamente es cosa de quererlo, sino es de hacerlo, ¿no? El segundo binario, ¿verdad? El segundo tipo de persona, dice, es de los que quieren y no quieren, ¿no? Y viven en el engaño, ¿no? Entonces, por ejemplo, es la persona que está atada a una esclavitud, ¿no? A un vicio, ¿no? Una situación, por ejemplo, el cigarro, ¿no? Y entonces dice, el cigarro es malo, ¿no? El cigarro es malo. Entonces yo debería de quitármelo. Pero entonces él mismo se empieza a engañar y dice, bueno, pero es que el cigarro es parte de la creación. Dice San Ignacio, ¿verdad? Que las cosas creadas tanto en cuanto me pueden ayudar a llegar a Dios, ¿no? Ah, pues es que el cigarro, sí, porque yo cada vez que fumo el cigarro digo, qué bien se siente, ¿verdad? Y yo cuando exhalo mi humo, pues se va para Dios. O sea, el cigarro me está ayudando a encontrarme con Dios. Entonces no voy a quitarme el cigarro porque el cigarro me ayuda a encontrarme con Dios. Dice San Ignacio, este es el peor tipo de gente. Porque por un lado quiere ser bueno, pero cuando se topa justamente con sus obstáculos, con sus esclavitudes, se engaña a sí mismo para hacer ver que sus esclavitudes son buenas porque le ayudan a acercarse con Dios. Y entonces no son tan malas, entonces mejor no me quito mis vicios y así se queda, ¿no? Entonces este es más peligroso. El primero, bueno, quiere, pero bueno, por lo menos ha tomado la gran decisión de decir, no voy a hacerlo, ¿no? No lo hago después, ¿no? No toma la decisión. El otro cree que ya está haciendo su camino de santidad cuando en realidad está siendo esclavizado. Y obviamente el tercer binario sería precisamente la persona que quiere cambiar y entonces empieza su proceso de conversión, ¿verdad? Y entonces empieza a vivir la indiferencia, ¿no? Todo lo que le aparta de Dios y empieza a acercarse precisamente a Dios, ¿no? Sujetándose totalmente a la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces ese sería básicamente el ejercicio de los tres binarios. Por lo tanto, podemos ver nosotros ya en San Ignacio, ¿verdad? Para concluir nuestro video, pues cuáles serían las grandes aportaciones de San Ignacio al ámbito espiritual. En primer lugar, tendremos desde el ámbito antropológico de sus ejercicios espirituales, ¿no? Que aquí pues es la clave de todo, ¿no? El llamado principio y fundamento
del que él va hablando, ¿no? El hombre que tiene que estar guiado hacia Dios, el hombre que tiene que reconocer el pecado y por lo tanto desenmascarar nuestra soberbia, ¿no? La libertad egocéntrica que no nos deja, ¿no? Entonces, de entrada, los ejercicios espirituales tienen una dimensión antropológica, el valor del hombre y cómo el hombre tiene que ser libre porque es lo que Dios quiere para nosotros. En segundo lugar, tenemos el ámbito del discernimiento espiritual. A lo largo de los ejercicios y de la misma espiritualidad de Ignacio, va hablando de la llamada discernimiento de espíritu. Saber discernir y descubrir qué es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Cuál es lo que Dios nos va marcando, ¿no? Y va dando todas las reglas, obviamente, que ayudan a este discernimiento de espíritu, ¿no? Y obviamente, dice, estos discernimientos de espíritu pues, implica ver el discernimiento de la voluntad de Dios, el discernimiento vocacional, el discernimiento de los afectos, y por lo tanto dice el examen de conciencia es vital, y por eso dice el examen de conciencia, pues tiene que hacerse entre 15 o 20 minutos, ¿verdad? Todos los días con serenidad, para poder ver justamente cómo hemos avanzado, cómo hemos retrocedido en la vida. Y él dice, para hacer el examen de conciencia se necesitan 5 cosas. 1, agradecerle a Dios los bienes que recibimos a lo largo del día, ¿no? Porque antes de ver lo malo, primero hay que ver lo bueno, ¿no? En segundo, pedirle a Dios la gracia para conocer los propios pecados y eliminarlos. Entonces, Señor, quiero saber qué hice mal, ayúdame a eliminar mis pecados. En tercer lugar, pedir cuenta de la propia conciencia, ¿no? Y entonces ir viendo justamente, revisar mis pensamientos, mis palabras, mis acciones en las que yo he fallado, ¿no? En cuarto lugar, pues pedirle perdón a Dios por estas faltas, porque ya que las reconozco, pido perdón. Y finalmente, hacer un propósito de enmienda. ¿Qué tengo que hacer, no? Y eso tiene que ser frecuentemente, todos los días, incluso 2 veces al día, dice San Ignacio, para poder encaminarse a la santidad. Eso es algo clave y que es básico dentro de los ejercicios espirituales. Y por supuesto, también habla del ámbito de la oración, ¿no? Y entonces él habla sobre la importancia de la oración, la preparación de la oración, el método y la disciplina, ¿no? Que dentro del mismo ejercicio de San Ignacio, pues ayuda precisamente a ir haciendo una composición de lugares, imaginando cosas, ¿no? Que es el inicio de la vida de oración para poder profundizar en ello. Con esto tendríamos entonces, de manera muy general, pues un pensamiento de la espiritualidad de San Ignacio, ¿no? Y de lo que, sobre todo, lo que está abordado en este manual de los ejercicios espirituales. Y con esto terminaremos entonces este video sobre este autor que es de gran talante dentro de la vida espiritual.